noches. Soy Gerardo Viloria, a quien le da la bienvenida a su programa En Voz Alta. Hoy contamos en el estudio con la grata presencia y además honrosa del doctor Luis Rivera Montes de Oca. Él es un hombre mexiquense que se ha destacado en diversos cargos como procurador y subprocurador general de justicia del Estado de México. Quiero referir que él ha sido 3 veces procurador de justicia de esta entidad. Ha sido también, entre otras cosas, secretario del Trabajo y de la Previsión Social de esta entidad, director general de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, delegado del Trabajo en el Distrito Federal y presidente del Tribunal del Contencioso Administrativo del Estado de México. A mi muy querido amigo, de quien referiré más tarde, algunas otras situaciones de su larga trayectoria académica, política y fundamentalmente jurídica, le doy la más cordial bienvenida a mi querido amigo y doctor Luis Rivera Montes de Oca. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias por la invitación para estar en tu programa esta noche. Gracias. Y en esta mesa de análisis, como todas las noches, tengo el gusto de estar acompañado por mi muy querido amigo, el ingeniero Rodolfo Camposeco Torres, el genio a quien yo le llamo permanentemente. Y de igual manera, esta noche, como siempre me acompaña mi distinguido amigo, hermano y maestro, Ernesto Rodríguez González, profesor emérito de la Facultad de Derecho. Buenas noches, mi queridísimo Rodolfo. De verdad que este programa En Voz Alta ahora tiene una gran relevancia. Relevancia porque se va a tratar sobre un nuevo sistema jurídico en el país en materia penal. Así es. Bueno, pues este es un tema que realmente ha estado sobre la mesa desde hace bastantes años. Fundamentalmente ya han pasado casi 2 años en donde este nuevo sistema penal acusatorio se estableció como la panacea con el propósito de establecer una justicia pronta, una justicia que diera la oportunidad a los mexicanos de tener mayor certibilidad en torno a lo que ellos deseaban de la procuración misma. Pero hemos visto que a 2 años está muy cuestionado este sistema, que inclusive se ha referido que gracias a él, en razón de que no existe una buena oportunidad de integrar una averiguación en lo que se llama el debido proceso, pues muchos delincuentes salen rápidamente o quizá a veces ni siquiera pisan el sitio donde deberían de permanecer. Pero qué mejor que tú, mi muy querido amigo Luis Rivera, nos puedas referir acerca de esto. Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias a tu auditorio por la oportunidad de expresar algunos puntos de vista, desde luego personales y profesionales, en torno de este nuevo sistema penal acusatorio, como se le conoce ya de manera genérica o general por los mexicanos. Vale la pena decir que cuando se hace la reforma de los 10 artículos de nuestra Constitución en el 2008 para poder establecer este nuevo sistema, y se dio un plazo de 8 años para su implementación en el 2016, los estados, la federación y en general los mexicanos esperamos tener un nuevo sistema de justicia penal acusatorio, pero que fuera eficaz. ¿Qué significa eficaz en este sentido?
lo que la propia Constitución establece: investigar los delitos, perseguir a los delincuentes, combatir la impunidad y que se repare el daño. Fueron los objetivos de esta reforma. Sin embargo, durante los 8 años que transcurrieron entre el 2008 al 2016, poco se hizo, especialmente por la Federación, para poder preparar a los servidores públicos que iban a tener en sus manos la aplicación de este nuevo sistema. He dicho públicamente, y también lo he escrito, de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación vio con escepticismo esta reforma penal. En cambio, en los estados como Chihuahua, Oaxaca, Morelos, el Estado de México, esta reforma se impulsó. En este sentido, vale la pena reiterar que en el Estado de México, desde el año 2006, se dieron las bases para que funcionaran los primeros 12 jueces de ejecución penal. Es decir, el Estado de México, en la última etapa del sistema penal acusatorio, había avanzado antes del 2008. Ahora bien, en el 2016, y gracias a que el presidente Peña en el 2013 ratificó su interés porque se terminara la implementación del sistema, se dieron recursos para su preparación y en el 2016, en junio del 2016, se terminó su implementación, que aquí es en donde empieza el primer problema de carácter conceptual. Para muchos mexicanos e incluso para muchas autoridades, piensan que la reforma penal, el nuevo sistema penal acusatorio, empezó o entró en vigor, para bien decirlo, en el 2016. No, el sistema penal acusatorio entró en vigor en junio del 2008 y había lo que los abogados conocemos, licenciado Rodríguez, como vacatio legis, 8 años para su implementación. ¿Qué fue lo que sucedió entonces en el 2016, cuando en junio, la noche del 16 de junio del 2016, los 3 poderes se reunieron en el altar de la patria para anunciarle a todos los mexicanos? Los romanos decían erga omnes, es decir, a todos los hombres, que el nuevo sistema penal entraba en vigor. No es exacto eso. Entraba en todo el país su implementación. Su implementación en vigor ya estaba 8 años atrás. Ahora bien, ¿qué sucedió con el nuevo sistema? Para quienes hemos estado familiarizados con la justicia penal en sus 4 etapas clásicas: la prevención del delito, la investigación de los delitos, la impartición de la justicia y la ejecución penal, vimos con mucho interés el sistema y hemos escrito sobre eso artículos, tratados y libros. Y en mi caso dije en su oportunidad que el nuevo sistema era como un barco al que nos subieron los mexicanos y nos dijeron: este barco los va a llevar a la otra orilla y en la otra orilla encontrarán ustedes una justicia penal, oral, acusatoria, eficiente, pública, con todas sus características. Sostuve en la presentación de una de mis obras, El juez de ejecución penal, dije que ese barco estaba bien, nada más que no llegábamos a la mitad de la laguna y ya iba haciendo agua. Había varios agujeros por donde iba entrando el agua y que había
la necesidad urgente de tapar esos hoyos, porque si no, este barco iba a llegar tarde y con el riesgo de que se hundiera y no se lograra el propósito. Ha habido, por lo tanto, fallas en la ejecución del nuevo sistema. Hay quienes hablan incluso de la famosa puerta giratoria, es decir, que se atrapan en flagrancia a muchos autores de delitos, se les presenta con el cumplimiento de las formalidades que ahora establece el artículo 20 constitucional, pero le dan la vuelta y al rato están saliendo. Y de ahí el sentir público, el sentir de la ciudadanía es que el nuevo sistema no funciona porque se está dejando de castigar a los autores de varios delitos, incluyendo delitos graves. Doctor, mi muy querido amigo, ¿qué consideras que fue la causa fundamental, aun cuando nos has dicho a grandes rasgos, que evitó que se complementara la capacitación para la adecuada implementación de este nuevo sistema penal acusatorio? Ya se puede decir públicamente y yo lo voy a decir. Creo que de las principales fallas que se han tenido para que este nuevo sistema pueda lograr lo que esperamos todos los mexicanos, en primer lugar, que al hacerse la reforma se establecía un secretariado ejecutivo que dependía de la Secretaría de Gobernación, encargada de impulsar la capacitación, la implementación del sistema tanto a nivel de los estados como a nivel federal. Se nombró al licenciado Borrego Estrada, ahora consejero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ese puesto de secretario ejecutivo. Él no tuvo ningún interés para que se llevara a cabo la implementación. En el primer año, es decir, en el 2008, se le asignó a ese secretariado ejecutivo un presupuesto de más de 530 millones para invertirlo en la implementación. Eso incluye capacitación, etcétera. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Devolvió 450 millones porque no supo gastarlos. Caramba. Y así año con año, hasta que se le relevó del cargo con la administración del presidente Peña. Pero igualmente la Secretaría de Gobernación no puso en manos del secretariado técnico a un experto o a alguien que conociera del derecho penal y del nuevo sistema, sino que puso en manos de una mujer echada para adelante, como decimos, pero que su experiencia era en materia electoral. Y la curva de aprendizaje la tomó desprevenida y entonces no pudieron, no quisieron, no supieron cómo implementarlo y se dedicaron a hacer contratos a despachos que no tenían experiencia para la capacitación, y de ahí viene una falla terrible, a grado tal que en junio del 2016, al hacer uso de la palabra el presidente de la Suprema Corte, el ministro Aguilar, anuncia que con el nuevo sistema la Suprema Corte ya tenía para ese entonces 240 tesis relacionadas con el nuevo sistema. Ahorita son más de 350 tesis
que la Suprema Corte ha emitido en relación con el nuevo sistema. ¿Y por qué tesis? Porque está aclarando un poco qué quiso decir el legislador en la reforma de los 10 artículos. ¿Qué se quiso con el nuevo Código de Procedimientos Penales, o llamado Código Nacional de Procedimientos Penales? Hay artículos en los 490 de que consta en donde no se entiende, y entonces los jueces de distrito, los magistrados unitarios y los tribunales federales han emitido tesis contradictorias, y se tiene que ir a la Suprema Corte para que ella esté resolviendo y clarificando qué se quiso con este artículo. Y en relación específica con el debido proceso, todo mundo interpretaba a su leal saber y entender qué era el debido proceso, hasta que la Suprema Corte determinó en jurisprudencia definida, diciendo que el debido proceso es el respeto a los derechos de toda persona en un proceso, incluso desde la averiguación previa, derechos que están consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales, para obtener una sentencia justa y equitativa. Esa es la definición de debido proceso que ha dado la Suprema Corte. Y si no se cumple con esta definición de la Corte en un proceso, hay fallas, y por eso es que muchas personas tienen que salir, porque la policía de investigación, o sea, la policía ministerial, el Ministerio Público como primer respondiente en la etapa de investigación, no hacen de manera correcta, eficiente, oportuna y legal su trabajo, a grado tal que se ha podido comprobar en los tribunales federales en vía de amparo, que muchas veces los agentes del Ministerio Público alteran los hechos e incluso falsifican las firmas de testigos y hasta de la víctima, con tal de ejercitar la acción penal dentro del término que la ley les establece. Entonces, todas estas fallas, todos estos pormenores, de acuerdo con el criterio de un abogado penalista muy conocido en México, Juan Velázquez, nos lleva a decir que este nuevo sistema tendrá sus frutos, que esperábamos inmediatamente, hasta dentro de 20 años aproximadamente. Caramba, sí. Verdadero panorama revelador, crudo, pero muy revelador. Gracias en este contexto, mi querido Luis. ¿Tenías alguna pregunta, Rodolfo? Bueno, muchas, como la población general, pero de pronto con la explicación tan clara que da el doctor, pues han quedado resueltas. Él es autor de un libro para nuestra audiencia, se llama Juez de Ejecución de Penas, la reforma penitenciaria mexicana del siglo XXI, y la edita Editorial Porrúa. A mí me llamó mucho la atención una presentación que hace el doctor Sergio García Ramírez. Me tomé el atrevimiento de bajarlo a internet e imprimirlo, y son 9 cuartillas. En él hace mención que el autor, de cuya amistad me aprecio, es un funcionario académico que ha sabido conciliar, o mejor dicho, concertar ambas actividades en el curso de una vida de estudio y servicio. No por algo, doctor, ha sido usted 3 veces procurador de esta bendita tierra, el Estado de México. Y me llamó mucho la atención que al final él dice: de ahí el valor de la obra que hoy se presenta y el aprecio que su autor merece. Sigue doblando la campana, aunque muy pocos escuchen y casi nadie acuda.
Como ustedes saben, Don Sergio es una institución mundial. Recientemente nos platicaba el doctor que hubo un homenaje al respecto. ¿Nos podría decir, por favor? Sí, ingeniero, el año pasado, sí, los últimos meses, la Universidad de Córdoba y Argentina y la Universidad de La Plata unieron sus esfuerzos para rendirle un homenaje internacional al doctor Sergio García Ramírez. Para ello invitaron a una serie de, llamémosle, de especialistas o de expertos de los 39 países de Iberoamérica que conocieran al doctor García Ramírez y que escribieran algo sobre la vida de este singular mexicano. En mi caso, tuve el honor de ser invitado, escribí un artículo o una colaboración con las características que nos pidieron y le puse como título El recuerdo de un hombre y la vida de un hombre. Y trato allí sobre los aspectos académicos en los cuales he coincidido con el doctor Sergio García Ramírez, porque me puse a pensar un poco, a reflexionar un poco, ¿qué podría yo decir de don Sergio García Ramírez? Han escrito tantos especialistas sobre su obra literaria, poética, derecho penal, procesal penal, derechos humanos, que me sentía yo abrumado de qué tratar, y en esta obra que se le tituló Criminólogos, que todavía no llega a México en su traducción, recuerdo los aspectos académicos en que he coincidido con él desde el año de 1963, cuando él llega a Toluca, invitado por el gobierno del licenciado Fernández Albarrán, para hacerse cargo del centro penitenciario de Almoloya de Juárez, ¿verdad? Conocido en ese entonces como, lo digo allí, fue un parteaguas en el sistema penal de nuestro país, en donde el humanismo fue la característica que impulsó a toda esa generación de tratadistas encabezados por don Sergio García Ramírez, para darle al sistema penitenciario de nuestro país ese enfoque humanista para procurar que quienes se encuentran en la sociedad cautiva regresen a la sociedad libre en condiciones de igualdad y de dignidad. Excelente. ¿Querías comentar algo? Sí, desde luego. Ernesto. Desde luego. He escuchado con atención lo del doctor Luis Rivera Montes de Oca, una gran experiencia institucional, desde luego. Y académica. Académica, por supuesto, también. Pero esa opinión yo lo referiría de otra manera, coincido en gran parte de lo que dice el doctor, pero hay un atraso, efectivamente lo ha manifestado el doctor, un atraso en cuanto a la preparación que deben de tener los abogados, principalmente, de anteriores generaciones, de nuevas generaciones y los futuros abogados, para conocer en qué consiste este nuevo sistema. Y ese atraso es lo que no ha permitido, como mencionaste del barco, que se está hundiendo, no lo permitió porque se dio un plazo de 8 años, desde 2008 hasta 2016. Correcto. Y técnicamente la vigencia de la norma o de la ley es hasta 2016, técnicamente, aunque hayan tenido que preparar todo eso con anticipación, pero ya vigente, dice, tiene vigencia en tal fecha, y fue la que tú mencionaste, en junio de 2016. Lo que pasa es que ese atraso no permitió que se conociera realmente cuál es el nuevo sistema jurídico oral, que generalmente así se menciona, porque tiene varias partes en donde se divide el análisis y el estudio del proceso. Son cosas distintas. La tipificación, o sea, el derecho sustantivo, que es la tipificación de conductas delictivas, y el derecho procesal. Estabas mencionando lo del Código Nacional de Procedimientos Penales para todo el país. Entonces,
¿Qué se va a seguir? En Quintana Roo y en Chihuahua y otros lados siguen un procedimiento diferente a lo que está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Código Nacional de Procedimientos Penales. Y al seguir esos sistemas, cada quien lo está interpretando a su manera. Esa es la confusión que existe. Entonces, debe de existir ya un criterio definido, y para ello debe de conocerlo los nuevos abogados, cuál es el sistema que se tiene que implementar. Y aquí yo, la deficiencia que veo con toda sinceridad es en las propias instituciones, en el Ministerio Público, que ahora es el fiscal, en los abogados. Considerándolo sí, que desde refiere luego, el doctor. Totalmente. Hizo una explicación real, seria, sincera, de lo que sucede en el país. Pero entonces hay que enseñarles a las nuevas generaciones, más que nada, que no sean repetitivos, sino que tengan esa noción de interpretación y aplicación de la norma. Y teniendo esa interpretación de la norma y de aplicación de la misma, entonces sí pueden subsanarse todas esas deficiencias. Pero esto ya correspondería a la academia, no a la institución penal. No, es decir, a la academia, porque en la academia se prepara a los que van a ser dentro de la institución, o fiscales o Ministerio Público. Pero en este instante, lo que nos ha conllevado precisamente a su no implementación ha sido por parte de las instituciones que tenían a su cargo la responsabilidad, como lo señala claramente la Secretaría de Gobernación. Y otra cosa es la academia, que donde, por ejemplo, tú das clase, que es la universidad, las universidades o las instituciones de educación superior, que enseñan a los nuevos profesionales del derecho a cómo implementar y llevar a cabo justamente todo este nuevo sistema penal acusatorio. Pero lo que la sociedad se revela fundamentalmente es por la falta de una adecuada implementación de este sistema penal acusatorio. ¿No es así? Sí, así es. He dicho que hay en este escenario responsables y mencioné a la Secretaría de Gobernación a través de la Secretaría Ejecutiva, a la Suprema Corte, que debió de haber encabezado los esfuerzos en todo el país por ser un poder independientemente de la calidad académica, moral y de experiencia de los ministros. Pero creo que el licenciado Rodríguez tiene razón, que hay también otros corresponsables. Y lo he dicho en las conferencias, cuando me han invitado a las facultades de Derecho, en donde he dicho que las universidades también tienen una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque las universidades, cuando se hace la reforma de un nuevo sistema penal acusatorio caracterizado por la oralidad, pensaron que con construir salas para que los estudiantes practicaran allí la oratoria forense y simular allí juicios orales era suficiente, pero esas aulas funcionaron 1 año, 2 años, 3 años y se olvidaron. Entonces, de ahí la corresponsabilidad de las instituciones académicas, en donde sostengo, pensaría yo que a estas alturas debería de haber una licenciatura específica del nuevo sistema penal acusatorio. ¿Por qué? Porque debemos de aceptar que este nuevo sistema es una copia de nuestros vecinos del norte, pero es una copia ahora sí, perdón por el pleonasmo, mal copiada y peor implementada. ¿En dónde se están capacitando a los jueces de este nuevo sistema? Se están capacitando en Puerto Rico. Sí, es la falla. Sí, en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque los nuevos jueces, tanto estatales como federales, no hablan inglés.
y entonces no los pueden capacitar en la Universidad de Berkeley o en la Harvard. Tienen que ir a Puerto Rico para conocer el sistema penal acusatorio norteamericano y decirles esto es lo que deben de hacer. Y a estas alturas, 2 años después de su total implementación, siguen dándose los cursos y hasta la televisión, algunos canales ya pasan sus programas del nuevo sistema penal acusatorio, y el Instituto Politécnico hace su programa sobre este nuevo sistema, pero ese es color de rosa. Yo creo que un programa como mi querido Gerardo, ingeniero, abogado Rodríguez, en donde nos permiten decir, tal vez con crudeza, pero que es real lo que está sucediendo. Ayuda más decir la verdad de las cosas muchas veces, aunque duelan, que estar aquí empanizando una situación en que luego vemos qué sucede con muchos detenidos acusados de problemas graves y que no se aplica la justicia a los ojos y la sensación de los mexicanos. Mi queridísimo doctor Luis Rivera Montes de Oca, amigo apreciable, gracias, mexiquense distinguidísimo. De Temoaya. De Temoaya. Sí, así es. Mil gracias por haber estado esta noche con nosotros. Desafortunadamente el tiempo que tenemos es muy corto. Ya me han señalado desde hace minutos atrás que nuestra temporalidad se agotó, pero es tan importante lo que dices que yo quisiera en otra fecha que pudieras, de acuerdo a tu tiempo, darnos la oportunidad de, no tan solo a nosotros, sino a nuestro televidente, que conociera más profundamente y todas las causas que se dan en este instante, que pueden también surgir en el futuro, y también las respuestas que pronto se deben de esperar en el mediano plazo. ¿Nos darías ese privilegio? Sí, con mucho gusto, por supuesto, Gerardo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Rodolfo. Yo veo que estás nervioso, que querías hacer otra pregunta. Sin duda aquí a mi muy querido maestro en Derecho, con 42 años, Ernesto, que se quedó, pero ya habrá oportunidad para continuar con esto, que es muy interesante y debe actualizarse. Sin duda. Hay muchas deficiencias, como los han mencionado, y es cierto. Muchas gracias. Y bueno, a nuestro productor le damos las gracias por su paciencia, y a nuestro teleauditorio las gracias por habernos sintonizado una vez más en su programa En Voz Alta. Que tengan la mejor de las noches y mil gracias. Buenas noches. Se acabó.